No, porque este es un RNA. RNA tiene una sola cadena. En cambio, el virus de la hepatitis B es un DNA. Eso es lo más importante. ¿Y por qué es lo más importante? Les mencioné que el virus hepatitis C se cura, se elimina. El virus hepatitis A se autolimita, solito lo elimina el cuerpo. Hepatitis D también se puede curar. Pero la hepatitis B no tiene cura porque el DNA del virus se mete dentro del DNA del hepatocito. Ahí va a permanecer de por vida. Por eso no se puede eliminar el virus hepatitis B. Se controla. Por eso se utiliza en este concepto, en este virus, el concepto de portador. ¿Ya? Repito entonces, capa superficial, nucleocápside y el material genético DNA. Listo. Lo mismo, no lo voy a repetir, simplemente acá se puede ver el DNA que está replicándose para formar el RNA. Pero lo importante que ustedes sepan es que tiene un DNA como material genético. Listo. ¿Qué es un antígeno? Hablemos del antígeno de superficie. Un antígeno es toda sustancia que estimula o desencadena la formación de anticuerpos. Y dice acá, bien, pueden ser propios o ajenos. ¿Qué quiere decir? Una bacteria tiene su pared celular y las lipoproteínas de la pared celular, cuando ingresa al cuerpo, es reconocido por el sistema de defensa del cuerpo. En respuesta a esa lipoproteína, el cuerpo produce anticuerpos. Entonces, de la bacteria, sus lipoproteínas que están en la pared celular, digamos así, entonces, la pared celular de las bacterias es el antígeno, que estimula la formación de anticuerpos. Y acá dice, pueden ser propias o ajenas. ¿Ustedes han escuchado hablar de las enfermedades autoinmunes? Por ejemplo, la hepatitis autoinmune, justamente, el lupus, artritis reumatoidea, son enfermedades en la cual el cuerpo produce anticuerpos frente a algunas sustancias que son reconocidas como antígenos. Por ejemplo, el glóbulo rojo tiene antígenos. Algunas partes de su pared, de sus membranas, perdón, son reconocidas como antígenos y ante eso se producen anticuerpos y esos anticuerpos que hacen van a eliminar esos antígenos, matando también a los glóbulos rojos. A eso se llama hemólisis. Entonces, cuando decimos antígeno de la hepatitis B, estamos hablando que una parte del virus es reconocido como agente patógeno. ¿Ya? ¿Y cuál será ese? ¿Cómo se llama esta capa? Esta capa es superficial. Es la capa superficial. Y miren estas cositas. Estas proteínas, lo anaranjadito, lo anaranjadito, estas son proteínas que son reconocidos como antígenos. Si son reconocidos como antígenos y estimulan la producción de anticuerpos, este será un antígeno. ¿En dónde está? En la capa superficial. Entonces será llamado antígeno de superficie, porque está en la superficie y porque estimula la producción de anticuerpos. Por eso se llama antígenos de superficie. Entonces, cuando el paciente tiene antígenos de superficie dentro de la sangre es porque tiene el virus. ¿Listo? ¿Qué dice acá importante? Antígeno de superficie en suero más de 6 meses, es probable que la enfermedad sea crónica. ¿Listo? Entonces, frente a eso, el cuerpo va a producir anticuerpos contra el antígeno de superficie para eliminar esos antígenos. De esa manera elimina también al virus. ¿Listo? Siguiente marcador, ya tenemos dos marcadores por si acaso. Antígeno de superficie y el anticuerpo que se produce contra ese antígeno de superficie. Listo. Tenemos la siguiente capa, esta es la capa superficial. Y este de acá, donde está la nucleocápside, está el antígeno core. ¿Ya? El antígeno core. Pero acá hay algo que dice está en rojo. El antígeno core nunca se puede encontrar de forma aislada en el suero. O sea, no se puede ubicar. Tú le pides a un laboratorio, quiero saber si el paciente tiene antígeno core, no se va a poder dosar. No hay en la sangre. No existe. Entonces, cuando les pongo una pregunta, la que sea, y les hablen de antígeno core, ni lo miren esa alternativa, porque ese antígeno core no se puede dosar en sangre.
Lo que se puede dosar es el anticuerpo contra el antígeno core, similar al anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Y parecido a la hepatitis A, hay una inmunoglobulina G anticuerpo tipo inmunoglobulina M o tipo inmunoglobulina G. El anticuerpo contra el antígeno core, llamado también anticore. Anoten eso, por favor. Anticore. Hay dos tipos de anticore. Inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. ¿Ya? Inmunoglobulina M te va a decir infección aguda, inmunoglobulina G, infección crónica. Listo. Un pequeño resumen. Antígeno de superficie, miren acá en este perfil, miren acá. Buscamos, por ejemplo, aquí está el antígeno de superficie. Antígeno de superficie, positivo. Anoten, antígeno de superficie indica infección. O sea, si tú alguna vez te has pinchado el dedo o algún paciente y tú quieres saber si el paciente se ha infectado o no, pide el antígeno de superficie. Si sale positivo, lamentablemente se ha infectado. ¿Para qué te sirve el anticore? El anticore, anoten, únicamente sirve para decir si hay o no infección, igual que el antígeno de superficie. O sea, tanto el antígeno de superficie como el antígeno core, o el anticuerpo core, perdón, el anticore, te va a decir simplemente que hay infección. Y el anticuerpo contra el antígeno de superficie, anoten, anticuerpo contra el antígeno de superficie, te indica, pongan entre comillas, curación. O sea, que la infección sea controlada, el paciente sea curado, entre comillas, porque no se cura, sino se vuelve portador. Va a estar dentro de los hepatocitos, pero no va a producir inflamación. Por eso se dice, entre comillas, curado. Y si tú quieres, si tiene el antígeno core y tú quieres saber si es agudo o crónico, le pides inmunoglobulina M y eso te va a decir que es agudo. Inmunoglobulina G te va a decir que es crónico. Listo. Entonces la pregunta sería, ¿sabe qué? El paciente se ha pinchado el dedo y quiere saber si tiene la infección. ¿Cuál le pido? ¿Antígeno de superficie o anticore? Los dos son igual de efectivos. Le pides los dos. Pero le va a decir, ¿por qué? Va a gastar el doble. Porque miren, el antígeno de superficie aparece después de la infección y miren, aparece y según se va produciendo el anticuerpo contra el antígeno de superficie, va disminuyendo y va desapareciendo. En este punto, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, si se produjera, todavía no es dosable en sangre. Por eso se ve que aparece después. ¿Qué pasa si el paciente se hace la muestra el día 28, como se ve acá? Ya les dije, si el antígeno de superficie está presente en la sangre, ya tuvo la infección. No se va a curar. Toda la vida va a tener. ¿Ya? Entonces, obviamente, la idea es saber si tiene o no tiene, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente se toma la muestra el día 28? ¿Qué va a salir? Negativo. ¿Pero tiene o no tiene la infección? Claro que tiene, ya le estoy diciéndoles que sí, simplemente ya no se puede dosar en sangre. Este periodo es el periodo ventana. Es el periodo de ventana. Pero miren ustedes, el anticore va a estar presente en ese periodo de ventana. El anticore va a estar presente de por vida. Entonces, ese periodo de ventana ya no va a estar en el vacío. Por eso se pide generalmente cuando quieres llegar al diagnóstico y alta sospecha, se pide los dos. Ya, entonces el anticore te sirve para hacer el diagnóstico, el antígeno de superficie también te sirve para hacer el diagnóstico. La diferencia puede decir que el anticore, si es inmunoglobulina M, es agudo, si es inmunoglobulina G, es crónico. Y el anticuerpo contra el antígeno de superficie te indica que el paciente está curado, entre comillas. ¿Ya? Portador, ya se cura. Desapareció de la sangre, ya no produce inflamación, es algo bueno, obviamente. ¿Ya? Lo mismo, el otro, el antígeno E. Anoten, para no hacerlo complicado. Antígeno E, únicamente te dice replicación. El virus se está replicando. El paciente es altamente contagioso. Peligroso ese paciente. ¿Ya? Y, contrario, el anticuerpo contra el antígeno E. Anoten ahí. Únicamente te indica que la replicación sea controlada. ¿Listo? Y la carga viral, anoten también DNA, cuando tú vas a contar cuántos DNA hay en la sangre. Carga viral. ¿Ya? De forma más precisa te determina. Listo. En resumen,
Antígeno de superficie únicamente te indica para decir si hay infección o no. Anticuerpo contra antígeno de superficie está curado, entre comillas. Antígeno core no sedosa. Anticuerpo contra antígeno core, hubo o hay infección. Hubo, si es que sale inmunoglobulina M. Hay infección, perdón, hubo, si es que sale inmunoglobulina G. Y inmunoglobulina M si hay infección. Ya, les dije, antígeno de superficie y anticore únicamente para decir si hay infección o no. ¿Ya? Antígeno E, replicación. Anticuerpo con el antígeno E, controlada la replicación. Y el DNA, súper presente. Entonces, acá, ¿qué tiene el paciente? Tú quieres saber si tiene la infección. Primero te fijas, antígeno, busca el antígeno de superficie. ¿Está presente? Sí. Entonces, el paciente, lamentablemente, tiene el virus de hepatitis B. Por decir, no le han dosado. Otro método, vas a buscarte el anticore. El anticore total, ¿está presente? Sí. Entonces, lamentablemente, tiene una infección. Tú quieres saber si es aguda o crónica. Inmunoglobulina M, positivo. Entonces, ¿qué infección tiene este paciente? Aguda. Está replicándose, te fijas, el antígeno E positivo se está replicando. Mucho cuidado con este paciente, altamente contagioso. ¿Ya? Listo. En este caso, ¿qué podrían decir? ¿Qué tiene el paciente? Primero, fíjense si tiene, lo más importante, fíjense si tiene una infección. ¿Ha tenido el virus en algún momento de su vida? Porque miren, el anticuerpo contra el antígeno de superficie es positivo. Hay un número acá. ¿Ha tenido la infección o no? Si el antígeno de superficie y el anticore total es negativo, es porque nunca se ha infectado. ¿Por qué tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie? Porque el paciente se ha vacunado. En la vacuna, ¿qué se pone? Se pone antígeno de superficie, es decir, se ponen las lipoproteínas, estos antígenos que están en la superficie, eso se pone en la vacuna. ¿Qué hace el cuerpo? Reconoce. Les acabo de decir que los anticuerpos no van contra todo el virus, van contra el antígeno. Entonces el cuerpo comienza a reconocer que el antígeno se ha ingresado en el cuerpo y trata de eliminar y produce anticuerpos. Eso es la vacuna. Entonces, cuando tengas el antígeno de superficie anticore negativo los dos y salga positivo el antígeno anticuerpo contra el antígeno de superficie, es porque el paciente está vacunado. Es más, todos los estudiantes de medicina deberían tener anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Si es negativo o está una dosis muy baja, es porque necesitan refuerzo. ¿Ya? ¿Qué más? Acá. ¿Qué pueden decir acá? ¿Tiene el virus? ¿No tiene el virus? También está vacunado. Listo. Este es un caso mutante, ya no necesito que sepan. Bueno, de medicina interna, de semiología, solo hasta ahí es necesario que ustedes sepan como resumen. Ya hemos hablado de todos los virus, pero es un pequeño resumen. Acá. ¿Qué tipo de material genético tienen los virus? Todos tienen RNA. El único que tiene DNA es el hepatitis B. ¿Quiénes tienen modo de contagio parenteral? La B, la C y la D. ¿Quiénes tienen contagio fecal oral? Solo la A y la E. ¿Quiénes producen infección crónica? La B, la C y la D. Solo la A y la E únicamente producen infección aguda. ¿Ya? ¿Cuál es el único que no se cura? Hepatitis B. Listo, chicos. Eso ya todo en cuanto a hepatitis B, en cuanto a infección viral aguda.